Y venimos hablando en Puntal AM del frío y de sus repercusiones después de este frío temprano y de un montón de cuestiones que ya vamos a contextualizar, del porqué del aumento de las infecciones respiratorias, de la proliferación de la gripe A, de la influenza, ¿no? Que es mucho más fuerte, según dicen los especialistas, que la gripe común. Bueno, de esto queremos hablar fundamentalmente con Valeria Alanís, que es la vicedirectora del Hospital San Antonio de Padua, porque aumentan los casos de gripe, las guardias están desbordadas. Bueno, ¿cuál es la situación? Doctora, buen día. Paula la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ver un poquito cómo es el tema, no solamente de las guardias en el hospital, sino en general, el porqué de esta proliferación, sobre todo de la gripe A o la influenza, como se la conoce, ¿no? Bueno, con respecto a cómo es, digamos, la situación en las guardias, obviamente nos está sucediendo y es algo esperado que en estos últimos, en estos 3 meses que nosotros llamamos que vienen las enfermedades IRAP, que son las infecciones respiratorias agudas bajas, es una situación esperada siempre en la salud pública como privada y que hoy por hoy obviamente tenemos largas colas de espera y en cada una de las guardias con horarios picos de atención, duplicado y a veces triplicado según el día y las circunstancias de la cantidad de gente en espera. No solamente tenemos el problema gripal, sino que también se suma a esto los problemas por las mismas neumonías causadas también por bacterias y que son obviamente cuadros respiratorios también, que esta época precisamente de invierno es la que nos explota, digamos, toda esta circunstancia. Con respecto a la gripe A, digamos, no hay una tipificación puntual hoy por hoy, un seguimiento de decir hay más gripe A o que la gripe común, no. Son diferentes cepas, circulan las dos, no hay una cantidad desproporcionada de influenza, sí tenemos muchísima diversidad de cuadros y en esto, te vuelvo a decir, hay cuadros, principalmente en los niños, que son los que prevalecen, que son por sincitial respiratorio, también se presentan con influenza, pero que puede ser H1N1 o H3N2, o sea, son cepas que son las que circulan, hay muchos obviamente que no se llegan a un diagnóstico de la cepa, pero que por clínica uno interpreta que puede ser un cuadro gripal. ¿Y No cuál es la hay diferencia, doctora, entre la gripe común y la gripe A? ¿Cuál es? Porque hay algunas que necesitan un poco más de reposo, con sintomatología mucho más rebelde, o son similares. No son similares. Depende principalmente del individuo al que va a afectar, principalmente. Siempre tenemos, la gripe siempre fue un problema de hace muchísimos años atrás, en donde en estas épocas siempre afecta a grupos de personas, afecta a todos, pero principalmente un impacto mayor sobre aquellos que tienen un factor de riesgo o una comorbilidad. ¿Sí? En pacientes que son obesos, pacientes con enfermedades crónicas, cardiópatas, diabéticos, con inmunodepresión o que toman otras medicaciones crónicas, corticoides, o sea, son pacientes que ya traen un factor predisponente. En los niños sabemos que se predispone más si tener un virus sincitial respiratorio. En los adultos es mucho mayor tener el compromiso bacteriano y el compromiso por el influenza, que cualquiera fuese de ellos puede tener un impacto puntual, va a afectar y va a dar síntomas fuertes, pero va a ser un poco más severo en aquellos que tienen una comorbilidad. O sea, que las cepas que circulan son las dos, ni tanto más gripe A ni la común, digo, las dos son las que circulan ahora y es lo esperable a esta altura del año, porque había índices y un reporte epidemiológico de la provincia que hablaba de que la cantidad de infectados estaba en niveles prepandemia, por ejemplo, ¿no? Obviamente este año ha sido un poco más fuerte que el año pasado, pero a ver, recién estamos también comenzando, ¿sí? Ha pasado un mes desde el inicio de esta época IRAP, te vuelvo a decir que son 3 meses y hay que sacar conclusiones y hay que ver
también en aquellos pacientes, principalmente que se lleva un control de aquellos internados, que se hace un testeo y un seguimiento del el tipo de cepas, ahí tendremos, digamos, un poco más de resultados. Todavía está abierto ese estudio como para definir cuáles son las características de cada uno de los agentes etiológicos que circulan. Doctora, y finalmente, a ver, se espera como que el pico sea, incluso no hemos llegado al pico de infecciones respiratorias o de enfermos por influenza en general, que sea a mediados de junio, por ejemplo. El pico, a ver, no hay algo puntual que nos diga que sea mediados de junio. Tenemos de por medio, sí, generalmente es entre junio y mediados de julio que uno puede esperar este pico, que son los meses más fríos, sí, y son los que vamos a tener, digamos, más complejos. Pero teniendo en Eh, cuenta que se adelantó el invierno en mayo, había como una proyección de que se esperaba que junio sea un poquito más tenue y julio un poco, digamos, normal dentro de las temperaturas de invierno. ¿Se puede si es esperar que... por el, Sí, dígame. si es por el frío y la asociación al frío, sí, podríamos llegar a decir que podría llegar a ser el pico, pero asociado al frío. Claro. Las, las mismas infecciones IRAP se han retrasado en la presentación, se las esperaba incluso antes, ¿sí? Quizás el frío se adelantó, pero siempre tienen una presentación inicial antes de estos 3 meses y la verdad que venían más retrasadas. Entonces, puede ser que incluso sea más adelante, como te decía, entre junio y Claro. julio, que tengamos, digamos, un repunte mucho mayor. Y en el caso del hospital, la provincia está reforzando los servicios de pediatría debido a esta sobrecarga en las guardias y fundamentalmente la migración, ¿no? De lo que es la atención privada a la pública. Sí, están reforzadas las guardias, está reforzado el internado, hay disposición de kinesiólogos, de médicos, de enfermeros, así que sí, hay un refuerzo incluso también de personal administrativo. La verdad es que sí, hemos tenido la contención de parte del ministerio para poder afrontar, digamos, esta situación y es dinámico y es una revaluación permanente también. O sea, ¿hay incorporación de personal? ¿Cómo es el refuerzo? Claro, Ujú. claro, se ha incorporado personal. De lo que Bien. te dije, de kinesiología, enfermería y médicos, pediatras sobre todo. Y teniendo en cuenta la cantidad de horas que por ahí hay que esperar en la guardia, ¿cuál es la recomendación siempre? La consulta al médico, la no automedicación. Pero cuando se empiezan con los síntomas conocidos de la gripe, ¿es recomendable ir a asistir a las guardias, esperar las 3, 4 horas o empezar a tomar algún paracetamol o básico? ¿Y cuál sería la recomendación por parte de usted, especialista? A ver, principalmente yo no hago puntualmente pediatría, pero principalmente si es toda la localidad de Río Cuarto, se está haciendo un trabajo en equipo con los dispensarios que Mm. tiene el municipio, en donde hay refuerzos, hay pediatras, hay kinesiólogos y las primeras consultas, incluso según y por regiones, estas regiones tienen, según el paciente, donde tenga un dispensario cerca, lo ideal es que acuda a ese dispensario que está haciendo también un refuerzo y un control de esos niños enfermos que acudan ante los primeros síntomas para control. Obviamente que hay horas que quedan después de tarde y noche descubiertas que seguro pueden acercarse al hospital, pero en primera instancia siempre acudir a los dispensarios, que son los que conocen también a esos niños porque son los que hacen también el control de niños sanos. Esa es una gran herramienta, digamos, que se tiene y que está a disposición. Y Ujú. obviamente en el hospital también acudir posteriormente en el caso de no tener esa herramienta primaria. Pero bueno, lógicamente, el control de los signos iniciales, tener en cuenta cuáles son los signos de alarma de un niño que ya viene varios días con fiebre o con un cuadro respiratorio. Pero siempre unas primeras 24 horas de evaluación
¿sí? De ese niño, es importante bajar la fiebre, sí se puede bajar la fiebre, y hacer una evaluación. Ya si no hay una mejoría, obviamente hacer el control, como digo, en los centros asistenciales de nivel primario, y después, obviamente, si hay una complejidad que tenga este niño, se acude al hospital, que en eso trabajamos articuladamente con el municipio, y si no se dispone de este centro primario de atención, obviamente acudir al hospital. Claro. Hay una sintomatología que mencionan mucho de grupos de padres, que es la tos, la tos rebelde, la tos seca, que mientras no haya fiebre se sostiene en el tiempo, y esto también merece ser atendido, doctora. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, a ver, es que hay que definir primero si la causa de la tos ya llegará un momento en donde quizás sea necesario, más allá de una primera o segunda evaluación, llega un momento en que es necesario descartar si hay un cuadro respiratorio ya que requiera una radiografía de tórax. En este caso es donde se articula, obviamente, con el municipio y el hospital para realizar esa práctica y descartar que no esté cursando una neumonía. Si no lo está cursando, habrá que medicar, y los pediatras son quienes medican un cuadro respiratorio ya alto que produce tos con otro, ya sabiendo que no hay una neumonía. Claro. Nos hemos dejado de cuidar después del COVID, nos hemos olvidado de cuidarnos, de lavarnos las manos, se pone de nuevo el tema del barbijo en el tapete, con la posibilidad de cuidarse o no en esta época del año. ¿Qué opina usted? Sí, obviamente nos hemos relajado como sociedad en cuanto a ciertos hábitos, lo más importante y que no debiera cambiar nunca, que es el lavado de manos. Esto es permanente dentro de la familia, en el colegio, en donde estamos todos hacinados o conglomerados y en un trabajo general. Debiera incentivarse nuevamente, sobre todo en estas épocas, el lavado de manos. El uso de barbijo, sí, obviamente, otro tema con respecto a la escuela es el hecho de aquellos padres también, si esos niños que tienen cuadros respiratorios, están cursando el cuadro respiratorio, no enviarlos al colegio. Tratar de hacer, digamos, la contención dentro del hogar de la sintomatología, y una vez que estén mejor, sí ahí retornar a sus actividades. Y en el caso de retornar, tanto adultos como niños, retornar también con un uso de barbijo, porque estamos cursando la enfermedad, pueden mejorar los síntomas, pero seguimos, digamos, con una fase activa. Entonces está bueno que puedan seguir con el uso de barbijo, aún así se reincorporen a sus actividades. Pero esto es algo que hemos aprendido posterior a la Sí. pandemia. Y la vacuna antigripal, ahora, a esta altura del año, ¿está bien ponérsela? Ya no tiene mucho sentido porque hay que esperar como 21 días para que surte realmente el efecto. Mira, si lo habitual son 15 días de espera como para tener un resultado, pero a ver, nunca es tarde. Si esta persona nunca ha tenido el cuadro, puede vacunarse. Lo ideal es hacerlo tempranamente para prevenir, pero no está mal que lo hagan tampoco a esta instancia, ¿sí? Bien, bien. Tenemos obviamente 3 meses largos por delante. Valeria, muchas gracias por el contacto con Punta la M. Bueno, muchas gracias a ustedes. La vicedirectora del Hospital San Antonio de Padua, la doctora Valeria Alanís, abordando diversos temas.